Porque la segunda unidad de este ramo corresponde a fármacos por sistema, ya que es con lo que vamos a partir hoy día. Se supone que la segunda unidad es solo fármacos por sistema y una generalidad de las vías de administración que va al final. Pero como están los laboratorios iniciando desfasados, que van a partir, que no van a partir, que sí que no, y la lógica es que ustedes llegan al laboratorio con algunos conocimientos de las vías de administración ya, los teóricos por lo menos ya a mano, en algún momento voy a tener que encajar las clases de procedimientos de laboratorio. Como van a estar partiendo la semana del 7 de septiembre los laboratorios, como estaba preguntando a la Claudia, tengo que verificar todavía, pero yo creo que la semana subsiguiente vamos a tener las clases de vías de administración, por lo menos todas las que no son inyectables, ¿ya? Entonces eso no va a tener tanta coherencia con las fármacos por sistema, que es lo que vamos a estar viendo todos estos días, porque todos los fármacos por sistema juntos, así que va a haber como una pausa entre medio, pero es para que haya coherencia con los laboratorios. Esta clase es extensa, así que vamos a llegar hasta donde lleguemos nomás y la terminamos el viernes. Acuérdense que el jueves tenemos pruebas, ¿sí? De la primera unidad. Así que esta vamos a dejarla hasta donde lleguemos básicamente, porque es extensa, y la completamos el viernes junto con otras clases que asocian. ¿Sí? Entonces, los objetivos de esta clase y en general de toda la unidad es que conozcan los principales grupos farmacológicos que actúan por cada sistema del organismo, relacionarlos con sus respectivas categorías terapéuticas y que conozcan además las reacciones adversas más importantes. Ahora, el uso clínico de las clasificaciones farmacológicas, ¿para qué nos sirve clínicamente hablando? Tiene que ver con relacionar el uso de la forma farmacéutica, con cómo va, por qué lo estoy administrando por aquí, por qué no lo administro por vía oral o por vía inyectable, ¿ya? Y las tres clasificaciones, acuérdense que en una clase anterior nosotros ya habíamos hablado de las diferentes formas de clasificar, pero hay tres que van a ser más importantes para ustedes desde la perspectiva clínica. El sistema, la categoría terapéutica, que es siempre la más importante para ustedes, y la estructura química o familia química también. ¿A qué familia química pertenece? ¿Ya? Porque eso muchas veces nos permite englobar. De hecho, vamos a ver los grupos por sistema y por familia. Y aquí también necesito que entiendan. Vamos a irnos por sistema, que va a ser como los bloques de cada clase. Todas las clases ahora de la segunda unidad van a estar organizadas así. Bloque por sistema, sistema nervioso, sistema cardiovascular y qué sé yo. Y dentro de cada bloque vamos a ver familias químicas completas. Por ejemplo, dentro de los antihipertensivos vamos a ver todos los que son beta-bloqueadores, pertenecen a la misma familia química. ¿Por qué de esa manera? Porque es más fácil aprenderse una familia que cada uno de los benditos miembros. Cuando yo le digo, por ejemplo, que los beta-bloqueadores son antiarrítmicos y antihipertensivos, y que todos terminan en LOL, todos los antihipertensivos que terminen en LOL pertenecen a la misma familia, usted ya cacha que labetalol, carvedilol, atenolol, propanolol, bisoprolol, todos son al mismo tiempo antihipertensivos, al mismo tiempo son antiarrítmicos, las reacciones adversas son más o menos las mismas, el mecanismo de acción es el mismo. Entonces es más fácil porque te aprendes un grupo de cosas en vez de cada fármaco por separado, ¿ya? Que eso es casi imposible de digerir, ¿sí? Por eso lo vamos a ver así. Vamos a partir entonces con fármacos para el sistema nervioso. Y vamos a partir con los tan conocidos anestésicos. Recordemos lo que yo ya les he dicho, les dije en la clase anterior cuando hablábamos de las definiciones básicas. No confundan por favor anestesia con analgesia. Anestésicos son aquellos fármacos que bloquean toda sensación, tanto de dolor, pero también presión, temperatura, vibración, hasta la conciencia, ¿sí? Todas sensaciones bloqueadas. Y se subdividen en dos grandes tipos: anestésicos de efecto local y anestésicos de efecto general. Partamos primero con los locales. Los anestésicos de efecto local se denominan así porque, al igual que el concepto que yo les he explicado antes, efectos locales porque tienen un efecto localizado, puntual, ahí donde se administra. Normalmente se administran por función en el lugar que necesitamos anestesiar.
durmiendo el nervio, solo ese nervio o el grupo de nervios que está alrededor. ¿Sí? Por tanto, casi siempre se administran en forma inyectable, por ejemplo, la lidocaína inyectable. Cuando te van a colocar puntos, el médico lo que hace es que te pinchan, coloca aguja allá, acá, acá, hace lo que se llama puntos de lidocaína y bloquea toda sensación, pero solo en esa zona. También se consideran anestésicos locales aquellos que se administran por vía espinal, es decir, aquellos que van alrededor de la médula. En las vías espinales vamos a tener 4 vías espinales. ¿No están explicando la diapositiva, José? Peridural, epidural y raquídea. Peridural, epidural y raquídea. En las 3 se utilizan exactamente los mismos anestésicos. En las 3 se funciona la columna. Lo que ocurre es que la punción tiene diferentes profundidades. Acuérdense que la médula estaba envuelta por membranas, ¿cierto? Teníamos 3 membranas: dura madre, pía madre y aracnoides. Entonces, normalmente la que tiene el efecto más corto, la más cortita de todas, es la epidural. La epidural es la más externa, la que se funciona atravesando solo las capas más externas del recubrimiento vertebral, entrando básicamente a la dura madre nomás, ¿ya? Entonces, lo que hace es anestesiar también en forma local, pero local, todos los nervios que van de aquí para abajo. Entonces la señora tiene adormecido de aquí para abajo cuando le ponen la epidural, ¿sí o no? Entonces la epidural, la señora va a tener la guagua y tiene adormecido, y de hecho el adormecimiento tampoco es completo porque la señora siente cuando la guagua sale. Y puede, además, no tiene dolor, pero siente la guagua salir y puede controlar parcialmente sus esfínteres. Entonces, el epidural, la anestesia no es tan completa y es de efecto muy corto. ¿Ya? La raquídea, parecida, pero es un poco más profunda. Por tanto, tiene un efecto más profundo, tan profundo que se duerme todo, incluyendo el control de esfínteres. De hecho, la raquídea se coloca cuando te van a operar de aquí para abajo. O sea, te pueden abrir entero, no sientes nada. ¿Sí? Esa es la raquídea, es más profunda, tiene un efecto un poco más largo que la epidural y tiene un efecto mucho más profundo, pero también es corto. Y finalmente tenemos la peridural, donde la peridural se utiliza para dejar puesto un catéter de administración continua. Cuando a ti te hablan de peridural, no es lo mismo que epidural. La peridural, el médico también funciona, pero deja puesto un catéter entre medio de las meninges. Ese catéter es flexible, es como una manguerita que te pega por toda la columna y por acá queda conectado a un suero que está goteando anestésico en forma continua durante horas. 2 días puede estar. Pacientes que son sometidos a cirugías muy grandes y que necesitan anestesia por varios días porque, típico, cirugías reconstructivas de genitales, por ejemplo, los pacientes que se hacen cambio de sexo, pacientes que tienen malformaciones o alteraciones uretrogenitales severas y que hay que hacer cirugías muy grandes de reconstrucción. Entonces, en todos esos casos se deja peridural y queda pasando en forma continua. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia de las 3? Ahora, anestésicos clásicos que vamos a ver por vía local. Vamos a tener la lidocaína, bupivacaína, chirocaína, procaína y, fíjense, la cocaína. La coca, de hecho, es el origen del cual se derivaron todos estos anestésicos. A raíz desde la coca se sintetizan todos los otros anestésicos locales. ¿Ya? Porque de hecho la coca tiene efecto anestésico, por eso los ratis cuando buscan coca lo que hacen es probarla con la lengua. Si se les duerme la lengua, es porque es coca. Exacto. Porque tiene efecto anestésico local. ¿Sí? Por ese motivo, porque tiene efecto anestésico local. Entonces cuando se descubrió eso se sintetizaron anestésicos desde la coca y de hecho los anestésicos locales se sintetizan a partir de la coca y del clavo de olor. No sé si han cachado que en los, ¿cómo se llama? En los consultorios de los dentistas siempre hay un olor parecido al clavo de olor. Sí. Es la anestesia, la chirocaína.
Ya, el clavo de dolor de hecho sirve para anestesiar la encías, por si acaso. Si usted lo machaca, estando fresco, así el clavo entero, lo machaca, agrega una gota de alcohol, lo revuelve y eso le coloca una torulita de algodón y se lo coloca sobre la encía. Sabe, sí, pero anestesia, o sea, cuando estés con dolor de muela terrible y no tenéis nada, salva caleta. ¿De qué edad se puede hacer? ¿De qué edad se puede hacer? O sea, Mayores a 6 años. Mayores a 6 años. ¿Y los bebés son como anestésicos locales igual? ¿Qué componentes? Lo mismo, hay gel de lidocaína, hay gel de chirocaína, lo mismo. Todos los anestésicos locales es el mismo, misma historia. ¿Ya? Ahora, reacciones adversas probables. Rash cutáneo, que es muy frecuente, que genera reacciones alérgicas localizadas. Parestesia, ¿saben qué es lo que es parestesia? La sensación de hormigueo y adormecimiento. Cuando se te duerme el brazo y te hormiguea, eso se llama parestesia. Frecuente por los anestésicos. Hipotonía, descontrol de esfínteres, especialmente en las que son espinales. Todas las espinales pueden causar descontrol de esfínteres donde el paciente no puede orinar o se orina solo. ¿Ya? Y arritmias, especialmente cuando entran al torrente sanguíneo. Porque los anestésicos locales, si entran en contacto directo con el corazón, generan alteraciones del ritmo cardíaco. De hecho, la coca genera alteraciones del ritmo cardíaco. Para que usted sepa, si usted se encuentra un paciente menor de 40 años infartado y no hay ningún antecedente de cardiopatía congénita, la primera sospecha es consumo de coca, aunque te diga que no. Y se confirma la mayoría de las veces. Porque la coca genera daño cardíaco, acumulativo. ¿Qué es la hipotonía? ¿Cómo? La hipotonía. Ah, la pérdida de tono muscular. La pérdida de tono muscular. Anestésicos generales. La anestesia general actúa sobre todo el sistema nervioso central, partiendo desde el cerebro principalmente el efecto y extendiéndose por la médula. Se administran por vía respiratoria o por punción para poder llegar a la circulación. Hoy en día la anestesia general incluye ambas vías. Antiguamente era una o la otra. O te daban algo para inhalar, la jalá, o te daban algo endovenoso. De hecho, los dentistas hoy en día cuando dan anestesia de ese tipo te dan básicamente solo inhalatoria. Pero las cirugías mayores requieren los dos tipos de anestesia, inhalatoria y endovenosa, las dos cosas. ¿Ya? Por tanto, vamos a separarlo en los dos tipos. Inhalatorios casi siempre son de un grupo químico que se llaman halogenados o los coayudantes, que ahí se utiliza el óxido nitroso. No es que diga no hay. Se refiere al óxido nitroso, que hay un coayudante. Los inhalatorios más típicos son el sevoflurano, isoflurano, alotano, desoflurano y el óxido nitroso, que son los típicos cuando te colocan la mascarita y dicen cuenta hasta 10. 1, 2, y te vas a empezar de ahí, y me voy. ¿Ya? Y por otro lado vamos a tener los endovenosos. Los endovenosos pertenecen casi siempre a dos familias químicas, los barbitúricos y las benzodiazepinas. Son fármacos que se administran por vía endovenosa por un catéter con una bomba de infusión, donde vamos a tener el pentotal, el midazolam, el diazepam, de hecho se utiliza como parte de la anestesia mezclada, y el más popular hoy en día, el propofol. ¿Ya? El propofol se utiliza mucho hoy en día porque tiene un excelente efecto anestésico y además una vida media muy corta, lo cual permite que el paciente despierte muy rápido. En cuanto cortan la infusión, muy pronto el paciente empieza a despertar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ahora son? Luego, sedantes, hipnóticos e inductores. Estas tres categorías terapéuticas están tremendamente relacionadas entre sí, son fármacos que casi siempre pertenecen a más de una de estas categorías. Están muy relacionados con los anestésicos y pueden ayudar pueden usarse como coayudantes durante la anestesia, por ejemplo para sedar al paciente, o también en pacientes con tratamiento psiquiátrico. Los sedantes también se llaman ansiolíticos, todos son depresores del sistema nervioso central, es decir, bajan la actividad del sistema nervioso central. Y es una clasificación súper amplia. Hablar de sedantes hoy en día es un término brutalmente amplio, mete muchas cosas entre medio. Y vamos a tener acá los tipos más clásicos. Vamos a tener los antidepresivos tricíclicos, como la mitriptilina, que tiene un efecto sedante, leve, pero lo tiene. Dentro de los barbitúricos, algunos de los mismos que les mencioné como anestesia, fenobarbital y pentobarbital, que se usan en dosis más pequeñas, no es anestésico, sino que solo sedante. Benzodiazepinas, misma historia, en dosis pequeñas solo son sedantes, no son anestésicos, como el clonazepam, diazepam, alprazolam, lorazepam, típico que se los dan para dormir.
Dentro de las imidazoprina, el Zolpidem, que es bastante famoso, se utiliza mucho por pacientes con trastornos del sueño, se dan de pastillas en la noche. Antipsicóticos, el Andol y la clorpromazina, por ejemplo, para adultos mayores con delirios nocturnos, con demencia senil, típicos para sedarlos. Y hoy en día también antihistamínicos que tienen efectos sedantes bien potentes, particularmente la hidroxicina, mucho más que la clorfenamina. La hidroxicina es un antihistamínico súper bueno para piel, pero da más sueño que la clorfenamina. De hecho, te pega una patada de sueño. Un sedante súper brutal. ¿Ya? Hipnóticos son fármacos que inducen la somnolencia, no el sueño, sino que el paciente lo dejan como bueno. Y además, una conducta dócil, donde el paciente coopera, ¿ya? Deprimen el sistema nervioso central también, y algunos pertenecen a las mismas familias que sedantes. Acuérdense que pueden tener más de una categoría terapéutica los fármacos, ¿ya? Vamos a tener dos grupos mayores, vía orales y vía inyectable. Oral vamos a tener, para el insomnio grave, las benzodiazepinas, como lorazepam, alprazolam, ya muy clásico, y antihistamínicos especialmente la hidroxicina. Y endovenoso se utilizan para la primera fase de anestesia, cuando el paciente está recién y necesitamos que se calme y ve que, no sé si alguien se ha operado aquí, ¿no? Sí, Ya, se ha operado. Yo he trabajado en pabellón y yo cacho la perspectiva del paciente. El paciente acostado, así crucificado, y ve 20 mujeres alrededor, todo el mundo corriendo para allá, corriendo para acá. Y tú te dices, ¿qué esto está pasando? Porque encima estás en pelotas con una batita encima, así como apenas tapándote. Y el paciente empieza a hiperventilarse, al comienzo está así, porque empieza a ver que le amarran los brazos, ¿cachai? Y que está en pelota, y cuidado señora, préstame la pierna, a ver, revisaron acá, y todo el mundo revisan datos, papeles, abran la caja, pásenlo acá, se la van a hacer que está preparando, y todo así como... Entonces, es una situación súper estresante y angustiante para el paciente, por el cual generalmente se administra normalmente una primera dosis de hipnóticos. Habitualmente se le pasa una pequeña dosis de diazepam, ¿ya? Inicial, entonces el paciente como que se empieza a calmar, cuando le ponen la máscara ya está como más relajado. Y no cacha por qué, pero está más relajado ya. Entonces vamos a tener de los mismos fármacos que veíamos acá, pentotal, anestésico, propofol anestésico, benzodiazepinas, que además son hipnóticos, y un fármaco bien particular que es la keta. La ketamina es un fármaco que vamos a ver metido en varios grupos porque la ketamina es un fármaco bastante investigado que depende un poquito de la dosis, porque tiene muchas clasificaciones farmacológicas, y hay gente que utiliza la keta con fines recreacionales, como consumo de drogas, ¿ya? Hay que tener ojo porque la keta genera un nivel de adicción bien importante, es bien agresiva para el sistema nervioso. Y finalmente tenemos los inductores, que básicamente son fármacos que hacen que el sistema nervioso se prepare para la respuesta anestésica, se usan siempre antes para partir. Y además, otra cosa súper importante es que causan amnesia anestésica. Antes se creía que aunque el paciente perdiera la conciencia, bastaba. Hoy en día las investigaciones han demostrado de que el paciente anestesiado, si no se le dan medicamentos que causen amnesia anestésica, se acuerda de lo que hablaron, del ruido del taladro, de cuando cortaron, de cuando todo el mundo corría por la hemorragia. Entonces el paciente no se acuerda claramente, pero tiene nociones de eso y es traumático. Porque a veces se acuerda en sueños, sueña con la intervención, o a veces al despertar de la anestesia, despierta gritando, asustado. Entonces, por ese motivo hoy en día se utilizan fármacos que además de inducir la anestesia, tienen tendencia anestésica, particularmente la keta tiene mucho efecto de eso, y los opioides también actúan bastante ayudando con eso, propofol y benzodiazepinas. ¿Ya? Son fármacos que están todos, casi todos, muy revueltos y relacionados con efectos ahí metidos entre los tres. Ahora nos metemos con los analgésicos y antipiréticos. Ahora, los analgésicos y antipiréticos abordan el dolor y la fiebre como síntomas. Y si usted se acuerda, nosotros estamos en este momento metidos en el sistema nervioso central. ¿Por qué estoy metiendo aquí los analgésicos y antipiréticos? Porque la fiebre se regula desde el centro termorregulador hipotalámico que está en el cerebro, y el dolor es una interpretación neurológica. Pertenece a manejo del sistema nervioso. ¿Ya? Casi siempre, la mayoría de los analgésicos interviene en la cadena proinflamatoria o pirógena, que esta la vimos nosotros en anatomía,
sistema inmune. No creo que se acuerden mucho, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio. Cuando se lesiona un tejido, cuando se daña un tejido, llegaban los neutrófilos, los glóbulos blancos, qué sé yo, y empezaban a liberar sustancias químicas de alerta. Estas sustancias químicas de alerta eran principalmente los del grupo del ácido araquidónico, y eso generaba una cadena de reacciones químicas. Entre medio estaban las ciclooxigenasas, o COX. Las ciclooxigenasas pueden evolucionar a transformarse en prostaglandinas, y las prostaglandinas tienen tres efectos. Primero, donde está, por ejemplo, ponte que yo me pegué aquí, en el dedo. Si se acumulan prostaglandinas acá, los vasos sanguíneos se dilatan. ¿Qué pasa? Entra más sangre, se pone rojo, caliente, se acumula líquido. Entonces se empieza a inflamar. Vamos a tener entonces edema, eritema y calor local explicado por esto. Segundo, las prostaglandinas irritan el nervio. Entonces el dolor del golpe se mantiene en el tiempo, te sigue doliendo. El nervio de acá sigue irritado, entonces sigue con dolor. Y tercero, si la inflamación de acá empieza a causar demasiada prostaglandina, a liberar mucha, salen del lugar de la inflamación donde están encapsuladas, llegan al torrente sanguíneo, sobre todo en las infecciones, llegan al centro hipotalámico y desencadenan fiebre. Es decir, esta cadena explica los tres efectos: inflamación, dolor y fiebre. ¿Sí? Por eso es importante que lo entiendan. El efecto de estos medicamentos, de estos tipos de medicamentos, puede ser solo sobre el sistema nervioso central o puede tener efecto central y periférico, ¿ya? Y eso nos permite clasificar los analgésicos. Tradicionalmente existen tres familias de analgésicos, las más clásicas, más dos familias exóticas que han aparecido en los últimos años. Primera familia, la más importante y conocida, AINES. AINES es una sigla que significa antiinflamatorios no esteroidales, que tienen los tres efectos porque son capaces de actuar precisamente acá. Al bloquear las prostaglandinas, los AINES son antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos, como el diclofenaco, el ibuprofeno, el ketorolaco, ¿sí? Son AINES. Las aminas. Las aminas, solo tenemos un fármaco, taguachito, el paracetamol, que en realidad se llama acetaminofén. Taguachito, que es un metabolito que se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Es un fármaco premetabolizado, el paracetamol, por eso es tan seguro, porque cuando se descubrió el paracetamol, se descubrió en la producción de algunos animales, y durante la Segunda Guerra Mundial se le daba mucho a los, ¿cómo se llama? A los soldados heridos y qué sé yo. El problema es que los soldados terminaban todos con el hígado hecho boñache, destruido, casi todos con daño hepático. Súper buen analgésico, pero casi todos con daño hepático porque el hígado, al tratar de metabolizarlo, se dañaba casi siempre. Pero en la orina de estos soldados encontraron el aminofén acetado, acetaminofén. Cuando lo purificaron y se lo dan a otros soldados, a eso no les hacía mal al hígado. Por eso digo que es un fármaco ya metabolizado. Y está guachito. El paracetamol no tiene efecto antiinflamatorio, solo antipirético y analgésico, ¿ya? Porque bloquea estos dos, pero en el cerebro, literal. Ya lo vamos a ver. Los opioides, derivados del opio, de la amapola, esto ya se los había adelantado un poco, ¿cierto? Que solo tienen efectos central. Unos no muy conocidos que son los inhibidores GABA, son bien especiales los inhibidores GABA porque bloquean el dolor específico de cada nervio, lo vamos a revisar. Y los cannabinoides, que están cada día más en estudio, son inductores endorfínicos que obligan al cerebro a liberar endorfinas para bloquear el dolor, derivados del cannabis. Ya Chile todavía no está autorizada, digamos, la venta de este tipo de fármacos, pero existen. En Europa son frecuentes, ¿sí? Como analgésicos. Entonces, según eso, nosotros vamos a dividir los analgésicos en aquellos que actúan sobre el sistema nervioso central y aquellos que actúan sobre el sistema periférico. Partamos con los AINES. Como les decía, los AINES son la mayoría de los analgésicos, los más conocidos. Casi todos los analgésicos más conocidos y antiinflamatorios pertenecen a esta familia. El condicineto-delicina, que es el nefercil, el ácido enfenálico, el diclofenaco, aspirina, ibuprofeno, ketorolaco, ketoprofeno, piroxicam, metamisol, ácido enfenálico, el celecoxib. Casi todos los antiinflamatorios y analgésicos más conocidos pertenecen a esta familia. Y reitero, tienen los tres efectos.
analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Ya, pero ¿y entonces por qué me dan para algunas cosas ibuprofeno y para otras me dan diclofenaco y para otras me dan ketorolaco y para otras ketoprofeno? Porque la fijación de los diferentes tejidos es distinta. ¿Sí? Por ejemplo, ibuprofeno y diclofenaco tienen mejor fijación en sistema osteomuscular. Ketorolaco tiene una acción un poquito más sistémica en tejidos blandos. Entonces, varía un poco eso, pero es el mismo tipo de fármaco, de la misma familia. En este sentido, por si acaso, no es recomendable usar más de un fármaco de la misma familia. No tiene sentido, primero, porque estás utilizando la misma vía analgésica, no te va a quitar más el dolor, primero. Y segundo, al utilizar la misma vía, también aumentas las reacciones adversas. Si el dolor es mucho y no te alcanza con un AINES, puedes o cambiar de familia o mezclar familias, pero no usar dos de la misma familia. Y es un error recurrente en médicos nuevos. Médicos jóvenes. De hecho, a mi mamá el otro día me mostró una receta, el médico le había indicado ketorolaco y celecoxib. Y le dije, la huevona, toca tomar puro celecoxib. Ketorolaco no te sirve de nada. Puro joderte los riñones y la guata. Las reacciones adversas más comunes de esta familia son la irritación gástrica, náuseas y epigastralgia, porque irritan las mucosas del estómago, todos ellos. ¿Ya? Y además pueden causar hemorragia en algunos casos, es poco frecuente, y sobrecarga renal. Todos ellos se eliminan por vía renal generando sobrecarga. ¿Ya? Entonces, reitero, tomar más de uno de la misma familia lo único que hace es aumentar las reacciones adversas y no mejora el efecto analgésico. ¿Sí? Eso. Dentro del también de tejido, y esto decimos que es de tejido periférico porque actúa directamente ahí, donde está la lesión, ¿ya? Bloqueando la inflamación, el dolor, ahí, donde está la lesión, desinflamando ese nervio, no en el sistema nervioso. Los inhibidores GABA son bien particulares y poco conocidos, se utilizan para lo que se llama dolor neuropático. El dolor neuropático es aquel que ocurre cuando hay un nervio inflamado por daño del nervio y no del tejido alrededor. Como ocurre, por ejemplo, en las neuropatías de trigémino, en los pacientes que tienen neuropatía de pie diabético en las primeras fases, que empiezan con dolor y ardor en los pies, en las neuropatías periféricas de pacientes con daño por accidente. Entonces, el tejido que está alrededor no está tan jodido, en realidad eso no está causando el daño del nervio, es el nervio el que está inflamado, es el nervio el que está dañado. Y como es el nervio, los antiinflamatorios clásicos no van a ser capaces de bloquearlo. ¿Qué usamos? Un neurotransmisor. El neurotransmisor, no sé si se acuerdan, pero los GABA, el GABA era el grupo de neurotransmisores que inhibían impulsos. Cuando nosotros le damos pregabalina, lo que estamos haciendo es convencer al nervio de que tiene que bloquear esos impulsos, aunque esté inflamado. Entonces el nervio bloquea el dolor y literalmente empieza a dejar de doler. Algo que no funcionaba con nada más, ni siquiera con morfina. ¿Ya? Y ahí aparece principalmente la gabapentina y la pregabalina, que es el que más se utiliza. Pero pueden causar parestesia, es muy frecuente que causen parestesia, el paciente siente como hormigueos, adormecimiento y hiposensibilidad nuclear. Puede perder un poco la sensibilidad del paciente. Porque puede que el nervio, al generar GABA, bloquee no solo el dolor, sino que todas otras sensaciones también. Entonces le empieza a dormir un poco las manos. Luego tenemos aquellos que tienen acción sobre el sistema nervioso central. El paracetamol, como les decía, que es el acetaminofén, tiene efecto específico sobre el sistema nervioso central porque de hecho actúa en el cerebro, no en el tejido periférico. Todavía no se sabe exactamente cómo, pero aparentemente bloquea cuando las prostaglandinas entran al cerebro para llevar el mensaje de dolor, bloquea la conversión en lo que se llama COX-3 hacia la señal de dolor dentro del cerebro. ¿Ya? Entonces es como más del sistema nervioso central. Por ese motivo no tiene efecto antiinflamatorio, porque no actúa ahí en el tejido que está dañado, sino que actúa acá. Y desde acá no te puede desinflamar la mano. ¿Okay? Por eso. Pero sí te puede bajar la temperatura, porque la temperatura sí se regula desde acá. El riesgo más frecuente es sobrecarga hepática y cirrosis, pero eso es a dosis extremadamente alta. Es bien difícil en realidad. Como están premetabolizado, es muy difícil. Pero es como la rama más frecuente. De hecho, cuando a mí me dicen, cuando quieren salirme con la vieja confiable, porque uno les pregunta, reacciones adversas, y ahí sale la vieja confiable. Dolor abdominal, racha alérgico, vómito. ¿Estamos con los AINES? Le creo. Con el paracetamol no.
Paracetamol casi nunca causa dolor abdominal, ni náuseas, ni gastritis. Es muy poco recurrente. Casi nunca. Opioides. Todos los analgésicos derivados del opio, ¿ya? Donde tenemos la morfina, petidina, tramadol, codeína, metadona, fentanil, oxicodón, ¿ya? Todos estos son analgésicos muy potentes. Además, algunos se utilizan con otros efectos. Por ejemplo, la codeína se utiliza como antitusivo porque bloquea la sensación de tos, no solo el dolor, ¿sí? Pero todos tienen el riesgo de generar depresión del sistema nervioso central, sobre todo en dosis más altas. Es decir, adormecer el sistema nervioso central generando depresión cardiorrespiratoria. Entonces los pacientes pueden hacer hipotensión, taquicardia, bradipnea, ¿ya? Si uno se pasa hasta entrar en paro, si se pasan de dosis. Y todos ellos pueden causar adicción, ¿ya? Si no, miren a Dr. House, que es adicto a la oxicodona. Es adicto a la oxicodona. Fuerte. Después tenemos los cannabinoides. Los cannabinoides tenemos tanto el THC como los otros cannabinoides menores que tienen capacidades de bloquear dolor desde diferentes áreas. Particularmente el THC, hay países en que se utiliza como analgésico del sistema nervioso central para, por ejemplo, pacientes con cáncer. Y los cannabinoides menores pueden actuar sobre los nervios periféricos de salida, pero también pueden causar depresión del sistema nervioso central, náuseas, mareos y en dosis altas y persistentes pérdida de memoria. Anticonvulsivantes, también llamados antiepilépticos, básicamente para el tratamiento preventivo de las convulsiones en usuarios que tengan antecedentes. Tienen actividad al mismo tiempo antipsicótica y estabilizadora del ánimo, ya que están relacionados con los antidepresivos y que pueden tener estos efectos también. Casi siempre son de las familias químicas, barbitúricos, benzodiazepinas, bromuro carbamatos. Aquí los tengo en 3 columnas, donde estos de acá son los más frecuentemente utilizados por pacientes infantiles: carbamazepina, fenitoína, fenobarbital. Estos de acá se utilizan más en pacientes adultos: ácido valproico, la motrigina y la metilacetamo. Y estos de acá se utilizan más en urgencias: topiramato, poco, diazepam y clona. Pacientes con estatus convulsivo. Y si tengo vía venosa, un diazepam endovenoso, clásico, para acelerar la convulsión. ¿Sí? Todos ellos, en general, como RAM, pueden causar depresión cardiorrespiratoria. Oye, respecto al tema de las RAM, no todo, pero la gran mayoría de las diapositivas tienen las RAM más relevantes de los respectivos grupos. ¿Ya? Si ustedes buscan en los Bademecums, van a encontrar unas listas gigantescas. Yo, por eso en las diapositivas estoy colocando lo más relevante, lo que importa. Estimulantes. Los fármacos estimulantes son aquellos que regulan los niveles de neurotransmisores, normalmente regulando la atención e irritabilidad del sistema nervioso central. Curiosamente, se utilizan en la hiperactividad a pesar de ser estimulantes. Y eso es porque normalmente los pacientes que tienen hiperactividad y déficit atencional suelen tener niveles muy disparados de serotonina y dopamina en algunos sectores del cerebro, y los estimulantes lo que hacen es redirigir las concentraciones de serotonina y dopamina hacia otras zonas de la corteza. Entonces el cabro básicamente no es que se quede más tranquilo, es que logra atender más, mantener la atención por más tiempo, es solo eso, ¿ya? Pero como son estimulantes, también sirven para pacientes con depresión, narcolepsia y obesidad cuando la obesidad es por ansiedad, ¿ya? Y ahí tenemos el famoso Ritalin, que es metilfenidato, y después tenemos anfetamina, aunque usted no lo crea, anfetamina. El Adderall tiene anfetamina y dextroanfetamina, y el Dexetine es dextroanfetamina, son anfetaminas. Por este motivo, son fármacos que a mí no me gustan mucho, la verdad, en términos de uso, por lo menos en pacientes que tienen TDA. Para el TDA creo que tiene sentido el uso por periodos prolongados, por periodos cortos y con mucho control, pero el uso prolongado se ha visto adicción, dependencia, efecto rebote. No me agrada mucho el uso prolongado en pacientes infantiles. ¿Ya? En otros pacientes te creo, dígame.
puede tener como relación el consumo de esos medicamentos en la infancia con el consumo de drogas en la adolescencia? No por sí solo, porque habitualmente pertenecen a grupos en términos de actividad neurológica muy distintas, muy distintas. Generalmente los pacientes TDA tienen mayor predisposición al consumo de drogas recreativas en general, porque les es muy difícil producir su propia dopamina. Entonces buscan fuentes. Les es muy difícil sentirse satisfechos. Entonces buscan fuentes. ¿Cachai? Como que de repente se mandan una jalada y como que esto, lo que nunca había sentido, de repente lo encontré. ¿Cachai? Eso pasa. Por eso los TDA tienen mayor tendencia y predisposición al consumo de drogas recreativas. Es lo mismo que pasa con los pacientes con TLP, con trastornos límite de personalidad y con personalidad límite en general. Antidepresivos. Los antidepresivos son un grupo enorme, pero enorme, no tienen ni idea de lo grande que son, ahora van a cachar. Los antidepresivos son un grupo gigantesco, ¿ya? Que aborda todos los desórdenes del ánimo, tanto la depresión como ansiedad, trastornos de control de impulso y trastornos de autoimagen con conducta alimentaria, como bulimia, abulia, anorexia, y actúan sobre los neurotransmisores. Ahora, para esto necesito que recordemos un poquito de neuro. Sistema nervioso en fisio. Si ustedes se acuerdan, yo les conté que las neuronas, cuando enviaban neurotransmisores, ¿cierto? Esta neurona enviaba un neurotransmisor a la de allá, que será el mensaje químico, lo liberaba en el espacio presináptico, esta de acá lo captaba el mensaje y después la devolvía, porque era de acá, recaptaba el neurotransmisor, lo reciclaba para fabricar nuevo. ¿Se acuerdan? Así funcionaba, lo que se llamaba recaptación de neurotransmisores, porque la de allá produce los propios. Bueno, los pacientes con depre habitualmente tienen mal proceso de reciclaje. Y durante el reciclaje, en vez de reciclar, destruyen. Los pacientes con depre habitualmente no son capaces de reciclar adecuadamente, sino que la serotonina que deberían reciclar, en vez de reciclar, la terminan desintegrando y no arman mucha serotonina nueva. Y va bajando el nivel, y va bajando el nivel, y va bajando el nivel, y va bajando el nivel. Entonces tenemos un paciente cada vez más y más y más y más deprimido. Recordemos que con respecto al estado de ánimo vamos a tener 3 neurotransmisores que son los que más importan. La serotonina, que tenía que ver con el ánimo como tal, que como las ganas, el ánimo. La dopamina, que tiene que ver con el placer, ¿sí? Con la sensación de satisfacción y de placer. Y vamos a tener un tercero que es la noradrenalina, que te genera como el estar prendido, cuando tú tienes ganas y estás prendido al mismo tiempo, ¿sí? Como el entusiasmo. Y en torno a eso van a actuar los antidepresivos. No pretendo que se los aprendan todos porque sería un suicidio. ¿Ya? Sería verdaderamente un suicidio. Pero sí, más o menos que entiendan cómo funciona. Arriba está el nombre de las familias en siglas, cómo actúan y los ejemplos más importantes. Los que están marcados con negritas son los más recurrentes, los que se usan más a nivel clínico. Tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, eso significa esto. Y es lo mismo hasta acá. Todos significan lo mismo, pero cambiando el neurotransmisor. Inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. Es decir, lo que hace es evitar que las neuronas recapten. Porque el reciclaje, como no lo están usando bien, mejor que la serotonina recircule sola. Aunque funcione peor o de menor calidad, pero por último funciona, ¿cachai? Y eso hace que el paciente tenga mayores niveles de serotonina. Y vamos a tener el citalopram, la fluoxetina, sertralina y paroxetina, que son 3 antidepresivos muy comunes. De hecho, son de los más comunes de todos. Después tenemos los inhibidores selectivos de recaptación de dopamina, que en Chile se usan poco, muy poco, que solo trabajan sobre la dopamina. Normalmente se utilizan en pacientes que tienen un cuadro depresivo asociado a algo que se llama distimia, como que no sienten nada, como que andan planos por la vida. Es una depresión que entonces se sienten planos, no sienten ni placer, ni gusto, ni nada. Generalmente cuando ellos se utilizan, son poco frecuentes. Normalmente tenemos la mineptina y la pemetrexina, como les digo, son muy poco frecuentes, por eso no están marcados.
Inhibidores selectivos de recaptación de noradrenalina, más utilizados en las depresiones endógenas, pacientes que por daño neurológico o genético tienen depre. También son poco frecuentes, donde tenemos la reboxetina y atomoxetina. Pero acá sí tenemos otro que se utiliza más, que es inhibidor selectivo de recaptación de serotonina y noradrenalina. La mezcla, ánimo y energía para hacer las cosas. Eso sí es más recurrente. Y ahí es muy frecuente el uso de la duloxetina. Eso lo vemos ya no tanto en el consultorio, sino que en el psiquiatra ya al que le pagaste, puede que te indique duloxetina. ¿Ya? El psiquiatra del consultorio da esto, casi siempre. También tenemos los inhibidores selectivos de recaptación de dopamina y noradrenalina, que se utiliza el bupropión, pacientes que además de falta de ánimo están planos. Y de ahí llegamos a los antidepresivos tricíclicos. Eso significa la sigla, antidepresivos tricíclicos, ATC. Los tricíclicos son un grupo de antidepresivos que actúan sobre la serotonina y noradrenalina, pero que tienden a generar recirculación de los neurotransmisores, que se llaman tricíclicos, y la fuerza estructura química. Sin embargo, particularmente el que más se utiliza, estos tienden a tener hartos efectos adversos, hartos. La imipramina, la amitriptilina y la clomipramina tienen hartos efectos adversos. De hecho, por ejemplo, la amitriptilina es un antidepresivo que en los consultorios hoy en día se da mucho a los adultos mayores. Personalmente, dentro de lo que yo he visto, no lo recomiendo. Porque la amitriptilina se le da mucho a los viejitos que están haciendo depresión asociado a la tercera edad. ¿Ya? El envejecimiento favorece cuadros depresivos. Entonces, cachan que el viejito está depre, le dan una amitriptilina y parece que el viejito al mes anda mejor, como más animoso, está más prendido, sí, como que camina un poquito más, ya como que está más prendido. Pero el problema es que la amitriptilina genera mucho efecto rebote. Y cuando le bajan la dosis o se lo cortan, el paciente hace unas depresiones brutales. Y la imipramina tiende a generar efectos bien intensos y molestos en los pacientes, como sudoración excesiva por las noches, pérdida de control de esfínteres, pacientes que se orinan usando imipramina. El viejito ya se me da por problema de la próstata, ahora se me da doble. ¿Ya? Y también en pacientes jóvenes puede causar problemas de erección. Entonces, trastornos a la libido, como que los tricíclicos pueden ser bien buenos para el ánimo, pero con los efectos que tienen colaterales son bien curiosos, la verdad, que no son muy simpáticos. Los inhibidores de la monoaminooxidasa. La monoaminooxidasa, los IMAO, la monoaminooxidasa es la sustancia química que usan las neuronas para hacer el famoso reciclaje. Y como dijimos, el paciente que tiene depre, el reciclaje no lo está haciendo bien. Entonces más vale bloquearlo. Y ahí hay varios antidepresivos que no se usan mucho en Chile. Después tenemos los... me olvidé la sigla de ese. No me acuerdo, espera. ¿Para qué lo había hecho muy bien si no me acuerdo? No, ¿para qué? ¿Para qué? Ya. No, antagonistas e inhibidores de la recaptación de serotonina selectiva. Básicamente hacen lo mismo que los inhibidores de la recaptación, pero lo que hacen es, además de evitar que se recicle, aumentar la producción al mismo tiempo. ¿Ya? Ahí tenemos la trazadona como dentro de los más conocidos. Los ANACE, que tampoco me acuerdo qué era la sigla de los ANACE. Sí. Antidepresivos, antidepresivos noradrenérgicos, serotoninérgicos específicos. Básicamente funciona mejor la serotonina y la noradrenalina. No aumentan ni disminuyen la conducción, solo aumentan cómo funciona entre neurona y neurona. ¿Ya? Poco usados. Tampoco me acuerdo de eso. Potenciadores selectivos de la recaptación. Esto es cuando los pacientes tienen problemas que no recaptan. Los multi, que estos se utilizan casi puros en las clínicas más privadas, lo más pulento de lo más pituco.
el vortioxetin, que se usa en pacientes así con muchas lucas porque es muy caro, es un muy buen antidepresivo, pero es carísimo. Y el ARMDA, que eso era, ya no me acuerdo. Los antagonistas del receptor del ARMDA, que básicamente lo que hacen es regular los niveles de otros neurotransmisores que no tienen nada que ver, que son los neurotransmisores estimulantes. Glutamato y aspartato, ¿se acuerdan que esos eran los que te hacían sentir cosas más intensamente? Entonces, esto lo que hacen es estimular la percepción más intensa de las cosas. ¿Ya? Y ahí la quieta, de nuevo. Sí, la famosa quieta. Bien, de ahí llegamos a los fármacos del sistema circulatorio. Y esto es extremo. A ver, primero, antiarrítmicos y cardiotónicos. Antiarrítmicos y cardiotónicos son fármacos que regulan el ritmo cardíaco cuando tienen alteraciones del ritmo o que mejoran la fuerza de contracción cuando el corazón es muy débil. ¿Ya? Básicamente es eso. Normalmente se utilizan en pacientes que tienen arritmias ya instauradas y en algunos casos pueden evitar que el paciente se opere. En algunos pacientes se les da este medicamento durante muchos años para postergar la cirugía, evitando la cirugía durante mucho tiempo, como el uso de marcapasos, ablación de rama, etc. Y vamos a tener 5 grupos, literal, por número, grupo 1, 2, 3, 4 y 5, solo que este tiene subgrupos, ¿ya? Antes de meternos con esto, necesito que recuerden cómo funciona el corazón, para que entiendan cómo funcionan estos fármacos. ¿Quién necesita el músculo cardíaco para contraerse? Potasio. Perfecto. Potasio, sodio, calcio. Los 3 electrolitos, ¿cierto? Y además es regulado por el sistema nervioso, que eran 2. Uno que estimulaba y otro que disminuía. Perfecto. Oye, llegaste. Sistema simpático. Como que despertó y dijo, oh, estoy prendido. Sistema simpático y parasimpático. Si nosotros entendemos esto, vamos a entender estos fármacos. ¿Ya? Primero veamos. Adiós. Esto ya lo sé, así que ya. Me lo va a hacer. Primero veamos los antiarrítmicos que tienen que ver con los electrolitos. El grupo 1 tiene subgrupos básicamente por las fichas que fueron descubiertos, pero son todos los del grupo 1 modifican la entrada y salida de sodio. Por tanto, regulando el ritmo y la transmisión eléctrica en el corazón por cambios en la concentración de sodio. Y ahí tenemos el 1A, 1B y 1C, que básicamente todos funcionan igual. En el 1A tenemos la quinidina y procainamida. En el 1B tenemos la lidocaína. ¿Se acuerdan que les dije que la lidocaína, además de anestésico, tenía efecto cardíaco? Aquí está. La lidocaína y la fenitoína. Ojo que la lidocaína pertenece a la misma familia que la cocaína. Y es así como la cocaína causa daño cardíaco. Porque la coca, el consumo prolongado, altera la conducción cardíaca por alteración de los canales de sodio. Pero a repetición, todo el tiempo. ¿Ya? Porque de hecho termina siendo estimulante y los pacientes andan taquicárdicos, prendidos, no sé qué, por eso. ¿Sí? Genera taquiarritmias, arritmias rápidas. Y el 1C, donde tenemos la flecainamida y propafenona. Básicamente me interesa que todos entiendan que los del grupo 1 lo que hacen es alterar la entrada y salida de sodio en las células del corazón. De ahí saltémonos al grupo 3. El grupo 3 bloquean los canales de potasio esta vez. Solo el potasio. Y ahí tenemos la amiodarona, que es el más importante, y el bretililio. La amiodarona es de hecho uno que está en el carro de paro. Lo utilizamos dentro de los medicamentos de urgencia porque ayuda a regular arritmias que pueden entrar a largo plazo en paro. Arritmias que van muy graves pero que podemos corregir con esto. ¿Ya? Y el grupo 4 bloquea los canales de calcio. ¿Sí? Y ahí tenemos el verapamilo y diltiazem regulando el ritmo cardíaco al regular la entrada de calcio a la célula. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos ya los 3 electrolitos. Nos falta la regulación por vía nerviosa. Antiarrítmicos para regulación por vía nerviosa. Ahí vamos a tener el grupo 2, que lo que hacen es bloquear receptores adrenérgicos. ¿Qué hacían los adrenérgicos?
derivado de la adrenalina, ¿qué va a hacer en el corazón? Acelera, pero esto es un bloqueador adrenérgico. Por tanto, baja el ritmo. ¿Ya? Lo que van a hacer, los bloqueadores adrenérgicos van a hacer bajar el ritmo y la fuerza de contracción. Y ahí tenemos los LOL. Propanolol, atenolol, timolol, carvedilol. Y por el otro lado tenemos los de regulación de actividad vagal, que son adrenérgicos, este sí es estimulador. Y vamos a tener la adenosina, muy usada en el carro de paro, muy frecuente, para estimular la función cardíaca. Y la digoxina, que es oral, que además es cardiotónico, se utiliza para aumentar la fuerza y contractibilidad cardíaca. ¿Ya? El ritmo, la fuerza. ¿Ya? Eso. ¿Se entendió el concepto general? ¿Sí? De ahí nos metemos con los antihipertensivos. Los antihipertensivos son fármacos que regulan la presión arterial, bajándola habitualmente hacia niveles como más normales. Hay muchos fármacos que tienen efecto antihipertensivo, pero no todos son clasificados para el tratamiento de la presión arterial. Porque, por ejemplo, el diazepam baja la presión, pero es una INES. No se puede utilizar como antihipertensivo porque tiene demasiados otros efectos asociados que le vendrían mal a un paciente con hipertensión. Por eso no está clasificado dentro de los antihipertensivos. ¿Sí? Entonces, hay otros fármacos con efecto antihipertensivo, pero solo algunos se clasifican con este fin. Hay una familia entera que deriva de antiarrítmicos, que de ahí los vamos a dar cuenta. Actúan directamente sobre el sistema circulatorio, renal, endocrino o nervioso, y se clasifican en 5 grupos, más uno, que es de actividad renal, utilizado como antihipertensivo. Y aquí van a ver el hermoso diagrama de todos los antihipertensivos. Recomendación. El diagrama de analgésicos y el diagrama de antihipertensivos son diagramas que ustedes deberían tener impresos o tener más o menos a mano, porque son grupos farmacológicos relevantes para ustedes. ¿Ya? Para la práctica clínica de ustedes como TENS, son grupos que tienen que conocer. Acá vamos a tener entonces las 6 familias. Primero, diuréticos usados como antihipertensivos. Todos los diuréticos son capaces de bajar la presión, pero no todos se utilizan como antihipertensivos. Solo esta familia de diuréticos se usan como antihipertensivos porque además de bajar la presión arterial, regulando la volemia, regulan el sodio, que está directamente relacionado con la presión, que son solamente los tiazídicos. Y ahí vamos a tener la hidroclorotiazida, que es el antihipertensivo de este grupo más conocido, la clorotiazida y la metozolamina. El problema que pueden causar esto, sobre todo, es hiponatremia, porque como regulan el sodio, tienden a hacer que se pierda mucho sodio, los pacientes pueden hacer hiponatremia, a veces hipocalemia, alteraciones de la insulina o alteraciones de la perfusión renal. Estas son las ramas que están abajo. Bloqueadores alfa-adrenérgicos. Bloqueadores alfa y beta-adrenérgicos hacen la misma, básicamente, bloquear el estímulo adrenérgico cardíaco. La diferencia es que los alfa no tienen efecto antiarrítmico. Los beta, ya lo vimos recién, tienen antiarrítmico y antihipertensivo al mismo tiempo. Estos solo son antihipertensivos, estos son antihipertensivos y antiarrítmicos. Los alfa bloqueadores, entonces, lo que hacen es bloquear los receptores alfa de la noradrenalina y adrenalina, bajando la presión, como la doxazosina, tamsulosina y prazosina. Puse la tamsulosina con asterisco porque además tiene efectos en otros órganos, ya se utiliza a veces para otras cosas. Pueden causar hipotensión ortostática, que es cuando te pones de pis, te baja la presión. Eso es la hipotensión ortostática. ¿Ya? Síncope, mareos, dolor de cabeza. Los beta-adrenérgicos, ya dijimos que tenían actividad antiarrítmica además. Y ahí tenemos todos los LOL, propanolol, altenolol, carvedilol, labetalol, bisoprolol. Y todos ellos pueden causar bradicardia, porque como tienen efecto antiarrítmico también, ya pueden causar bradicardia, alteraciones de la conducción, insuficiencias cardíacas en algunos pacientes y broncoespasmos. Bloqueadores específicos de los canales de calcio, que no tienen efecto antiarrítmico. Estos bloquean la contracción de las arterias, no bloquean el calcio en el corazón, sino que en las arterias, por eso no tienen efecto antiarrítmico. Y ahí tenemos el nifedipino, diltiazem, verapamilo y amlodipino,
¿ya? Aquí el más conocido es el nifedipino, es el más conocido de todos. Pueden causar edema normalmente porque al bloquear la entrada de calcio generalmente empieza la vena a botar líquidos alrededor generando edema, ¿ya? Taquicardia y estreñimiento porque tiende también a disminuir la contracción de los músculos intestinales. Entonces el paciente se pone estreñido. Y estos dos grupos también se pueden abordar en conjunto porque te amo. Perdón que me llegó la señal intergaláctica. Se descompensó. Sorry, sí, me llegó la señal intergaláctica, se me cruzaron los cables. Desconchinflado. Claro. Estos dos grupos actúan sobre más o menos lo mismo, que es la angiotensina. ¿Se acuerdan que hablábamos de la angiotensina, esa cadena renina, la renina, angiotensina, aldosterona, que era un cacho, ¿se acuerdan que era un video? Estos dos actúan sobre la angiotensina pero en forma distinta. Esto lo que hacen es evitar la conversión de angiotensina. Si la angiotensina no madura, la presión no sube. Entonces, en cambio, bloquean la recepción directa de la angiotensina. La angiotensina sí madura, pero evitan que actúe. Por tanto, ambos bajan la presión evitando que el cuerpo la suba. ¿Ya? Es eso. Acá tenemos el muy conocido enalapril, captopril, benacepril. El enalapril y captopril son los más conocidos. Pueden causar angioedema, que es el edema de origen arterial. Tos, es muy frecuente el enalapril, sobre todo causa tos y sensación metálica en la garganta. Hipotensión, alteración del gusto. Y en los bloqueadores de receptores de angiotensina tenemos el losartán, súper conocido, que los pacientes le dicen el losartán, y el valsartán, ya que también causa angioedema. Ya es un poquito extenso esto, pero bueno, los antihipertensivos son muchos. Anticoagulantes. Los fármacos anticoagulantes son aquellos que actúan en alguna de las fases de la cadena de la coagulación, ¿ya? Evitando que se forme el trombo, porque nosotros tenemos agentes endógenos propios que son anticoagulantes para que se disuelvan los trombos y así no andemos llenos de coágulos por la vida. Pero estos fármacos evitan la agregación plaquetaria, previenen patologías trombóticas, por eso se utilizan habitualmente, por ejemplo, para los pacientes que tienen trombosis pulmonar, pacientes que tienen trombosis en las piernas, para ese tipo de patologías. Y también para pacientes que tienen riesgo de hacer esta patología, con fracturas, reposo prolongado, ¿ya? Vamos a tener 6 grandes tipos. Primero, por allá tenemos la heparina, la gran y clásica, común y silvestre heparina. La heparina es el anticoagulante más conocido de todos. Se habla de heparina no fraccionada porque es la original, ¿ya? Es un muy buen anticoagulante. El problema que tiene es que es tan buen anticoagulante que tiene mucho riesgo de hemorragias. Usar heparina aumenta mucho el riesgo de hemorragias, ¿ya? Y además tiene una vida media cortita, o sea, no tan corta, pero sí es corta, dura 12 horas. Y por tanto hay que estarlo poniendo 2 veces al día. Hay que pinchar 2 veces al día al paciente. Tenemos las heparinas de bajo peso molecular. Las heparinas de bajo peso molecular son heparinas fraccionadas que tienen la ventaja, y por eso son más caras además, de tener muy buen efecto anticoagulante, pero con menos riesgo de hemorragia. Porque no evitan que reaccione el coágulo cuando hay ruptura de tejidos. Entonces el riesgo de hemorragia es menor y además la vida media es más larga, se administran una sola vez al día. Y tenemos marcas conocidas, la enoxaparina, Fragmin, Lexane, vienen en jeringas precargadas de heparinas de bajo peso molecular o fraccionadas. Los inhibidores del factor XA, dentro de la cadena de coagulación el factor X era uno de los tantos que nosotros vimos. Y ahí tenemos el Rivaroxaban, que es el que se usa a veces, poco conocido, poco usado en Chile. Acá tenemos utilizados por vía oral, inhibidores de la vitamina K, que se llaman cumarinas, muy usados, el acenocumarol o neocentrón, súper común, muy frecuente en pacientes que utilizan anticoagulantes orales por problemas cardíacos, y la warfarina también. Los inhibidores de la trombina inyectable, el Dabigatran, no muy usado en Chile. Y finalmente, otro que empezó a aparecer hace como 10 años en Chile, por uso vía oral, que es el clopidogrel, que es una tienobicrina, ¿ya? Que se utiliza por pacientes crónicos también vía oral, como anticoagulante.
Como efecto completamente opuesto, vamos a tener los antihemorrágicos. Hacen todo lo contrario. Favorecen la formación del trombo, favorecen la coagulación. ¿Sí? Se utilizan clásicamente en hemorragias agudas, actúan inhibiendo la fibrinólisis, es decir, evitando que el trombo se rompa, manteniéndolo cohesionado. Hay que tener mucho cuidado con la administración, porque estos fármacos clásicamente se administran en pacientes que están con una hemorragia activa, un sangrado masivo. ¿Qué pasa? La gente, como se ve en una urgencia, no toma precauciones. Si yo tengo un paciente con una hemorragia gigante, no sé, tremenda hemorragia, y claro, tapo la hemorragia y vamos a administrarle entonces un antihemorrágico para que no se nos muera de sangrado, yo debo diluirlo y pasarlo diluido, con goteo. Entonces, ¿pero cómo es una urgencia? Sí. Porque si yo tengo la mala de que justo por la verita en que yo estoy pasando está pasando un coagulito así chiquitito, que nosotros tenemos todo el tiempo circulando, va a desencadenar la formación de un trombo gigante, que puede generar un trombo, una trombosis venosa periférica, puede irse al pulmón y una trombosis pulmonar, irse al cerebro y generar un aneurisma, un accidente cerebrovascular, un infarto incluso también en una arteria cardíaca. Por tanto, y he tenido más de alguna discusión con respecto a este tema, porque lo he visto hartas veces, estos medicamentos, los antihemorrágicos, no deben administrarse directo de la ampolla, así lo paso de bolo directo. No se deben administrar así. Se deben diluir y pasar lento, por muy urgente que sea la hemorragia. Porque lo voy a salvar de que se muera desangrado, pero lo voy a matar por el otro lado. ¿Sí? Vamos a tener 3 conocidos, pero en realidad en Chile el único que usamos es el primero, Espersil o ácido tranexámico. Los otros casi no se ven. La aproitina la he visto una vez, guardada, jamás lo usamos. Y el ácido aminometilbenzoico jamás en mi vida lo he visto. Sé que existe, pero no lo he visto jamás. ¿Ya? El que usamos siempre es el ácido tranexámico o Espersil. Ahora, una cosa interesante es que se pueden usar por vía externa también. Por ejemplo, una herida abierta que está sangrando, yo puedo empapar una gasa con suero y Espersil y colocarla encima en vez de administrar endovenoso y también funciona. Y así no estoy dándolo por vía endovenosa con el riesgo de formación de un trombo. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Hoy andamos rápido con ustedes, cabros. ¿Me caen bien? Vamos a terminar la idea con los circulatorios suplementarios. Que yo pensé que circulatorios suplementarios íbamos a tener que ver el viernes, pero no. Vamos a alcanzar. Estamos bien. Bien. Siguiendo con circulatorio, entonces, vamos a ver algunos suplementarios a estos. Este es cortito. Los fármacos suplementarios de circulatorio son aquellos que complementan los elementos que faltan en la sangre. A eso me refiero, por eso son suplementarios del sistema circulatorio. ¿Ya? Para el manejo de la anemia, por ejemplo, es frecuente que se utilicen fármacos llamados suplementos. Es muy recurrente, ¿ya? Que lo que favorecen es la eritropoiesis natural, es decir, la producción normal de glóbulos rojos por parte del cuerpo. Proporcionan compuestos faltantes. Hay diferentes tipos de anemia, porque la anemia no solo es por falta de hierro, está la anemia falciforme, hay un montón de anemias, la anemia microcítica, ¿ya? Va a depender un poco de diferentes componentes. Y ahí vamos a tener primero, el más común de todos, el hierro. El hierro siempre viene en formato sulfato de hierro. Se utiliza para la anemia ferropénica cuando está demostrado que esa anemia es por carencia de hierro particularmente. Mejora la absorción siempre con vitamina C y se quiera con alcaloides, específicamente la cafeína. Esto ya se los había dicho, ¿se acuerdan? De ahí tenemos el ácido fólico. El ácido fólico es un compuesto que pertenece al grupo de la vitamina B. El ácido fólico se lo olvida, pero es una vitamina, es una de las vitaminas B. Habitualmente es por anemias con déficit de folato, se indican normalmente al conjunto con hierro. También mejora la absorción con vitamina C, ¿ya? Así siempre. Y finalmente, vitamina B12, más común en las anemias de veganos y vegetarianos, sobre todo de los veganos, ¿ya? Cuando no toman suplementación de B12, porque la B12 es más frecuente como presente en alimentos de origen animal.
se indica en forma pura o mezclado con otros compuestos del complejo B, entonces le indican al paciente neurobionta. También puede ser, ¿sí? Cuando se da por vía oral, los que toman suplementos de B12 se absorben mejor con los alimentos, no se debe tomar solo con agua, ya absorbe mejor con los alimentos. Después tenemos los estimulantes celulares de la sangre, porque los anteriores eran suplementos para que el cuerpo produzca su propia sangre. Ahora vamos a tener fármacos para estimular el cuerpo que produzca su sangre, ¿ya? Forzarlo, por así decirlo. Son compuestos de carácter hormonal que favorecen la hematopoiesis en forma muy selectiva para cada cosa. En conjunto, estas sustancias químicas se llaman citoquinas, son inyectables, requieren dosis de repetición, se administran con mucho cuidado porque tienen altos efectos adversos. Casi siempre administra la enfermera, pero cuando los conozcan. Y se utilizan en trastornos por déficit muy severos, de hecho pacientes con insuficiencia renal o con anemias pero así críticas, donde el paciente se puede morir por la anemia, por alteraciones medulares, tumores asociados a ello, por ejemplo también pacientes con linfoma, leucemias, ¿ya? Por eso alteraciones de los órganos linfóides. La más conocida de todas es la eritropoyetina. La eritropoyetina es la sustancia que normalmente el cuerpo produce en los riñones para hacer que la médula produzca glóbulos rojos. Cuando al paciente le falta o tiene poca eritropoyetina, entonces hay que inyectársela. Entonces se indican anemias severas por insuficiencia renal crónica, cáncer, VIH o lactantes prematuros también que no tienen suficiente eritropoyetina. También pacientes con rechazo de transfusión, pacientes que rechazan transfundirse, los testigos de Jehová. Se utiliza eritropoyetina, anemia de paciente crítico y síndrome mielodisplásico. Con esto me refiero básicamente a cánceres de médula. ¿Ya? Reacciones adversas, trombosis, que es frecuente, pueden desencadenar trombosis, aplasia medular e hipertensión. La hipertensión principalmente ocurre porque de golpe aumenta el recuento de glóbulos rojos, aumentando la concentración de sangre, el espesor de la sangre, por así decirlo, y eso es lo que hace que la presión se dispare. La trombopoyetina. ¿Qué te dio? Ya decía. La trombopoyetina hace lo mismo, pero con los trombocitos, es decir, con las plaquetas. La trombopoyetina, la trombopoyetina hace exactamente lo mismo, pero con las plaquetas, es decir, fuerza a la médula a producir plaquetas, ¿ya? Se utilizan trombocitopenias inmunes en el lactante recién nacido, por virus de hepatitis C, en anemias aplásicas también por malformación de la médula, ¿ya? Y en algunas leucemias. Pueden causar trombosis porque, claro, aumenta de golpe el recuento de plaquetas, se pueden formar trombos, ¿ya? Sobrecargas renales, hepáticas y daños, pueden causar irritación de la mucosa orofaringea. Y finalmente la leucopoyetina es el factor estimulante de colonias. Lo que hace es estimular la producción de glóbulos blancos de diferentes grupos y que se acumulen literalmente en los tejidos, ¿ya? Se usa muy poquito porque es muy peligroso, el efecto es muy agresivo, el aumento de glóbulos blancos muy repentino no puede causar enfermedades autoinmunes. Si nosotros forzamos al cuerpo a aumentar los glóbulos blancos de golpe, puede causar enfermedades autoinmunes. De hecho, les pasa a los pacientes de VIH cuando mejoran de golpe. Cuando están con el recuento de glóbulos blancos muy bajito y con el tratamiento mejoran demasiado rápido, hacen cuadros autoinmunes temporales por la subida de golpe de glóbulos blancos, por eso se usa muy poco. Pacientes con leucopenia por quimioterapia en cáncer, en esos pacientes se usa. Proteínas plasmáticas. Nosotros vimos en anatomía que las proteínas plasmáticas no eran muchas, dijimos que habían tres grupos, teníamos las gamma globulinas, teníamos la albúmina y teníamos las inmunoglobulinas, la albúmina y me falta una. Ya me olvidé, pero no importa. En este momento lo que importa es la albúmina. La albúmina se administra particularmente cuando hay pacientes con daño hepático crónico y otras patologías que tienen edema con ascitis muy severa. Nos asegura la presión oncótica y evitamos que el paciente haga edemas graves. Es súper importante, y aquí por favor tengan cuidado. Cuando vemos a estos pacientes que están hinchados completos, que se llaman ensarca, edema en la guata, en las manos, en los brazos, los pulmones, el paciente tose y tose como espuma,
que está hinchado entero, que eso se llama anasarca, es el edema más grave, típico de pacientes con daño hepático, clásicamente se le indica albúmina y diuréticos al mismo tiempo. Diuréticos para eliminar el exceso de líquido, albúmina para volver el líquido excesivo hacia los vasos sanguíneos. Es muy importante que si usted le toca administrar esta indicación, generalmente lo hacen enfermera, pero a veces les toca a los TENS, se administre el diurético antes que la albúmina. Si usted lo hace al revés, va a matar al paciente. Debe tener muy claro esto. Siempre que le indiquen albúmina, debe haber un diurético, perdón, siempre que le indiquen diurético para estos pacientes así, debe haber albúmina antes. ¿Por qué? Porque recordemos, por favor, fisiología, que la albúmina lo que hacía era, ¿se acuerdan del tema de las presiones oncóticas y hidrostáticas? Que la presión oncótica empujaba los líquidos hacia adentro, ¿sí? Y la hidrostática empujaba hacia afuera. El paciente que tiene edema tiene poca oncótica. Cuando yo le meto albúmina, el edema, todo el líquido que está acá afuera, en las piernas hinchadas, en los pulmones hinchados, se mete de vuelta a la sangre porque estoy aumentando la presión oncótica. Si yo después le doy un diurético, los riñones van a filtrar ese exceso de líquido y lo va a eliminar por los riñones. Todo bien, todo funcionó bien, entonces el paciente mejoró. Si yo le doy un diurético al paciente sin haber aumentado la presión oncótica, este líquido se va a quedar aquí. Y lo que los riñones van a filtrar es la poca agua que le va quedando en los vasos sanguíneos. Y el paciente va a hacer un shock hipovolémico y se te va a morir. Por tanto, siempre que un paciente tenga anasarca y te indiquen diuréticos, debe pasarse albúmina antes. O si no, te va a echar ese paciente. ¿Ok? Súper importante. Esos pacientes normalmente se administra el fármaco con control de presión arterial seriado. Todo el rato lo estamos controlando, vigilando. ¿Ya? Y como les digo, hay que tener mucho esa precaución. Dígame. El tiempo de administración, ¿cómo? Habitualmente es de 30 minutos. ¿Ya? Normalmente es de 30 minutos. Generalmente te lo indican porque a veces quieren que lo pasen más lento. ¿Ya? El diurético se puede pasar rápido, pero es súper importante que primero vaya la albúmina. Y lo normal es que tú pasas la albúmina y la presión se empieza a disparar. Sube, 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 sube. Porque claro, pues las arterias y venas se están llenando de líquido. Tú le vas a bajar después el diurético para que esa presión baje y se elimine el exceso de líquido. ¿Sí? Y fármacos para el sistema inmune que lo que hacen es complementar, inhibir y fortalecer el sistema inmune. Aquí tenemos una de las otras proteínas plasmáticas, las inmunoglobulinas. Tanto la albúmina como las globulinas vienen en ampollas grandes. Igual que las ampollas de medicamentos chiquitos que se pinchan, pero son de este porte, 100 ml, 150 ml, grandes, vienen diluidas, listas. También es una proteína plasmática, lo que hace es estimular la respuesta inmunológica de los pacientes. Se estuvo utilizando ahora durante el periodo COVID, tratando de mejorar la respuesta inmune de los pacientes con inmunoglobulinas, pero normalmente se utiliza en trasplantes de médula, inmunodeficiencias primarias, PTI, que es la púrpura trombocitopénica idiopática. El paciente no produce glóbulos blancos suficientes, pero no sabemos por qué. La médula está normal, nadie entiende por qué. La enfermedad de Kawasaki y la leucemia linfocítica. Puede causar respuestas inmunes muy agresivas si se administra mal. Si se pasa muy rápido, el sistema inmune se hiperventila, porque esto estimula el sistema inmune. Nunca es bueno sobreestimularlo, ¿ya? Y la administración debe ser muy lenta, normalmente 2 a 3 horas, ¿ya? Se puede aumentar de a poquito la velocidad de infusión y hay que monitorizar muy bien a este paciente todo el tiempo. Antihistamínicos, que los metí aquí porque son también del sistema inmune, tienen que ver con el sistema inmune. Lo que hacen es bloquear o reducir la reacción de la histamina, que acuérdense que es una sustancia que produce los glóbulos blancos y que es la que regula las respuestas de la alergia. ¿Ya? Regula los síntomas, no resuelve el problema, no resuelve el origen, solo lo único que hace es regular los síntomas. La mayoría son de administración oral, aunque hay en spray y hay en colirios también, para las gotitas populares. Existen algunos pocos tópicos inyectables. Hay 3 generaciones. La primera generación, la más conocida, clorfenamina, buen antihistamínico para piel y mucosas. Hidroxicina, no tan conocido, pero muy bueno para mucosa respiratoria y espectacular en piel. Y el ketotifeno, que se utiliza en niños para mucosa ocular, cuando están todos hinchados. El problema que tienen es que generan una somnolencia y un sopor brutales.
Sobre todo la hidroxicina, que deja botado de lo intenso que es el sueño que te da. Después apareció la segunda generación. La segunda generación es mucho más segura que esta, tiene menos efectos adversos, donde está la loratadina y cetiricina, también bien conocidos. Loratadina muy buena para alergias de vía respiratoria, no muy buena para alergias de piel. Cetiricina, bueno para todo, vía respiratoria, mucosa ocular, tiene buena vida media, funciona bien en piel. Causa fatiga, mareos, un poco se queda en boca, menos sueño, considerablemente menos sueño. Y los últimos que aparecieron, y los más pulentos, son la tercera generación, que son lo mismo, pero modificado. Levocetiricina y desloratadina. ¿Ya? Mismos efectos, sirven para lo mismo, pero las vidas de ellos son más largas, son más seguros, mucho menos efectos adversos. De hecho, en vez de dar sueño, pueden causar insomnio. Lo contrario. Boca seca y en algunos casos fatiga. Y finalmente tenemos los inmunosupresores. Los inmunosupresores son fármacos que debilitan o anulan al sistema inmune, ¿ya? Con el objetivo de regular enfermedades autoinmunes, donde el cuerpo se está atacando a sí mismo con el sistema inmune, o en los trasplantes de órganos para evitar rechazo. ¿Sí? Un ejemplo de enfermedad autoinmune es el lupus eritematoso sistémico. Eso es el LES. ¿Sí? La miastenia gravis, hay un montón de enfermedades autoinmunes en realidad. Habitualmente pertenecen a otros grupos farmacológicos. Ojo que los corticoides, hay gente que los considera inmunosupresores, pero en realidad son inmunodepresores. Por eso los vamos a ver aparte, cuando hablemos de los corticoides como tal. ¿Ya? Requieren precauciones muy extremas en prevención de infecciones, por tanto, paciente que está con inmunosupresores debe tener aislamiento preventivo, o que también se llama aislamiento inmunodeprimido. ¿Cuál es ese aislamiento? Verde. ¿Y qué implica? De la CPP, que no tiene que cuidar al paciente. ¿Ya? De las enfermedades, o sea, de la, ¿Qué de la PP infección. usamos? Todas. Todas, exacto. ¿Ya? Pacientes que tienen inmunosupresores deben tener aislamiento inmunosuprimido o preventivo. ¿Ya? Es para estos pacientes. No pueden recibir vacunas, de hecho, los pacientes. Entonces, vamos a tener varios. Tenemos la colchicina, usada para la gota, fiebre mediterránea, pueden causar diarrea, náuseas, vómitos. La colchicina se obtiene de la cochinilla, del rojo carmín, ¿ya? Que es un bichito que se encuentra en unos tipos de cactus. La hidroxicloroquina, bien agresiva, baja mucho el sistema inmune, se utiliza para el lupus, cuando está entre los brotes más feos, artritis reumatoide, cuando está muy mal también, porque es autoinmune, malarias también. Tenemos la dapsona. O sea, estos medicamentos ustedes no los usan mucho, pero necesito que los conozcan, porque algún día les puede llegar un paciente que les dice que toma esto, y si usted no cacha qué es lo que está tomando, no va a saber que ese paciente requiere precauciones especiales de aislamiento. Y lo he visto un montón. Me ha pasado un montón de veces que llegaba a un servicio y estoy recibiendo turno y de repente cacho que el paciente está con hidroxicloroquina y no está con aislamiento inmunosuprimido. Y el recuento de glóbulos blancos está en el piso de los sienta. ¿Ya? La dapsona se utiliza en la lepra, porque la lepra es un cuadro autoinmune, por si acaso, por eso se cae la piel. Dermatitis herpetiforme, porque el herpes termina generando una respuesta autoinmune de la piel. ¿Ya? El metrotexato para la artritis reumatoide y el lupus, también en algunos trasplantes se utiliza. Tenemos la aciatropina también, lupus, artritis y trasplantes. La ciclosporina, también, misma historia, mismas patologías, la ciclosporina. Tenemos el micofenolato, este se utiliza mucho vía oral, los pacientes se lo llevan y este son muy frecuentes que los pacientes se lo llevan para la casa en forma de cápsula y lo estén usando en forma recurrente en su casa. ¿Ya? Y el tacrolimus, muy recurrente, el tacrolimus, la aciatropina y la ciclosporina se utilizan mucho en las primeras fases del trasplante, ya, para que no rechace el órgano. ¿Sí? Eso, tacrolimus y sirolimus. Y fin. Ya, jóvenes, el jueves tenemos la prueba de la primera unidad, así que para que estudien, por favor. No es una prueba tan complicada, no es una prueba tan difícil. Pero igual, estudien, espero que les vaya bien. Oremos al Señor. Muchas gracias, Señor.